Buscamos en la palabra de hoy, en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. En el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. La copastora Jim va a compartir la palabra. Vamos a orar. Buen Padre, Señor, estamos ante tu presencia, te dimos la alabanza, Señor, te oramos. En este momento queremos escucharte, Señor, queremos que este culto sea un culto vivo, Señor, en donde vos estás vivo y nosotros también estamos vivos. Señor, deseamos escuchar esta palabra, que esta palabra viva, Señor, ejerzca su poder de transformación, Señor, de fuerza, Señor, de gracia en nuestras vidas. Señor, te pedimos que abras nuestros oídos, abras nuestros ojos, abras nuestra inteligencia, sabiduría, nuestros espíritus para recibir tu palabra. Te damos las gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay algo que me ocurre con el segundo culto, y es que esta mañana también yo lo comentaba cuando estábamos en la reunión con los Moxanim y los Sondosanim, es que se me baja la presión. Alrededor de las 11:30 va así. Entonces, cuando yo me paro acá, sí siento que estoy así y me da mucha culpa, digámoslo de este modo, porque siento que el segundo culto yo no tengo suficiente fuerza para predicar la palabra, pero también me doy cuenta que durante el segundo culto, por mi falta de fuerza, Dios provee y preparando, digamos, la gracia para ustedes. Así que espero que hoy también sea así, porque no estoy en buen estado, lamentablemente. La palabra del día de hoy es una historia muy conocida de una de las sanidades que realizó Jesús. Y Jesús estaba yendo desde el norte de Israel hacia Jerusalén y tenía que atravesar Samaria. Estaba yendo por Samaria, entra a una aldea y en la aldea se encuentra con estas personas, 10 leprosos. Esta enfermedad, la enfermedad de Hansen, dicen ahora, ¿no? Es una enfermedad de piel, pero en realidad es de los nervios, ¿no? Lo que va es destruyendo los nervios. Y es ahora tratable, pero no es del todo el 100% curable tampoco, dependiendo, parece que hay diversas tipologías de esta enfermedad también. Pero seguramente, indudablemente, en los tiempos de Jesús era una enfermedad terrible, ¿sí? Están estos enfermos y le gritan a Jesús. Le gritan, no, tampoco le dicen que los sane ni nada de eso, sino que dice: tened misericordia de nosotros, tened compasión de nosotros. Jesús entendió en el momento lo que quería decir y ¿qué les dijo? Le dijo: bueno, vayan a mostrarse a los sacerdotes, dice. Y en el camino ellos fueron sanados. La lepra era una enfermedad terrible, aún en el día de hoy es terrible. De hecho, hasta mediados del siglo pasado, por ejemplo, o más atrás también, aún en los años 60 y 70, dice que en Corea había islas en donde se como mandaba para que estuvieran aislados los leprosos. Eran leprosarios, ¿sí? Existe esa palabra. Y era una isla, ¿por qué? Para minimizar al máximo el contacto con personas saludables, ¿no?
Entonces era una enfermedad terrible y de hecho en el hebreo lepra literalmente quiere decir castigo de Dios. Entonces cuando uno dice yo soy leproso, es como si dijera yo estoy castigado por Dios, yo estoy maldito por Dios. Quiere decir esto, ¿sí? Era de por sí, piensen en esto, estoy enfermo y encima estoy castigado, abandonado por Dios. Y estas personas, sobre estas personas regían una serie de leyes muy estrictas del Antiguo Testamento. De hecho, hay capítulos enteros dedicados en el libro de Levítico con respecto a cómo tratar la lepra, los distintos grados de lepra y qué hacer con personas que tienen lepra, y hasta habla de objetos que hayan sido tocados por la lepra. Entonces, si hay determinada ropa que son de este material y ustedes observan después de tantos días que no desaparece la mancha, directamente les dice que lo quemen, ¿sí? Entonces, según estas leyes del Antiguo Testamento, los que tuvieran lepra tenían que estar aislados, tenían que estar separados de su familia, de sus relaciones, ¿sí? De hecho, esa es una de las razones por las cuales uno de los 10 enfermos de lepra es samaritano. Porque recuerdan que en ese momento entre los judíos y los samaritanos no había buena relación. Los judíos creían que los samaritanos eran como poco menos que una basura y no trataban con ellos. Sin embargo, ellos conviven. Estos 10 leprosos están juntos, tienen una comunidad entre ellos. ¿Por qué? Porque están enfermos de lepra y están aislados de sus otras relaciones. Y cuando ellos creían que habían sido sanados, que se habían recuperado de la enfermedad, lo primero que tenían que hacer era ir a ver al sacerdote para que el sacerdote observara su cuerpo y diera el veredicto de si estaban sanos o no estaban sanos. Y si el sacerdote les decía que estaban sanos, ahí recién ellos daban la ofrenda a Dios por la curación de su enfermedad y se volvían a su casa. Por eso Jesús le dice, vayan a mostrarse al sacerdote, ¿sí? ¿Esto qué estaba diciendo? Jesús les estaba diciendo, vayan y cuando ustedes se encuentran con el sacerdote van a estar sanados. Esto es lo que ellos entendieron, eso es en lo que creyeron y fueron a buscar al sacerdote y la palabra dice que en el camino fueron sanados. Lo importante, sin embargo, de la palabra del día de hoy no es cómo fueron sanados, cuán grande era su fe o cuán pequeña era su fe o cómo obró Jesús este milagro, sino lo que ocurrió posteriormente, lo que ocurrió con las personas que fueron sanadas, lo que ocurrió en la vida de estas personas posterior a este milagro de sanidad de Dios. Y a Jesús también le interesaba lo que ocurriese después. Al autor de este evangelio también, a Dios le interesaba lo que ocurriese después. Por eso está registrado en la Biblia. No dice únicamente, entonces Jesús dijo que se fueran a mostrar, porque hay casos así, hay un montón de milagros y se habla de cómo fueron sanados y se acaba la historia de ellos ahí. No sabemos qué ocurrió después, ¿cierto? Sin embargo, acá dice qué ocurrió después. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Dios que nosotros sepamos? Cómo uno tiene que hacer después de ser sanado por Dios. ¿Cómo tiene que actuar? ¿Cómo tiene que vivir? ¿Qué es lo que desea Dios? Entonces, ¿qué es lo que deseaba Jesús? En concreto, deseaba que volvieran a Él. Ellos fueron para mostrarse al sacerdote. Lo que Jesús deseaba era que volvieran a Él para encontrarse con Jesús. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando uno vuelve para agradecer, ¿sí? Pero a Jesús, más que el agradecimiento en sí, le interesaba volver a verlos a ellos, ¿sí? El samaritano vuelve y expresa su agradecimiento. En el versículo 16 dice que se postró rostro en tierra a sus pies, o sea, a los pies de Jesús. Él se postró, puso la cabeza hasta el suelo, o sea, se humilló completamente y dio gracias. Entonces vino para agradecer. Volvés a Jesús después de ser sanado de lepra, lo primero que haces es agradecer, ¿cierto? Sin embargo, a Jesús el agradecimiento, bien, si me agradeces, bien, pero no era lo que más le interesaba. Lo que le interesaba era el hecho de que hubiera vuelto. Por eso, en el versículo 17 en el versículo 18 pregunta, ¿dónde están los otros? ¿Por qué no volvieron? ¿Por qué volvió uno solo?
No dice, ¿dónde están los otros 9? ¿Por qué no me agradecen? No dice eso. Dice, ¿por qué no volvieron los otros 9? Esto era lo que le interesaba. ¿Por qué? Porque el hecho de volver a Jesús en realidad significaba salvación. Si volvían a Jesús, Jesús le habría dicho a los 9 también lo mismo. Tu fe te ha salvado. Jesús no dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado. Dice, tu fe te ha salvado. Hay otras palabras que se usan en el Nuevo Testamento para ser curado. Sin embargo, dice, te ha salvado. ¿Por qué? Porque no solamente era fe para ser sanado, sino que podía llegar a ser esa fe, si volvían a Jesús, una fe para ser salvado. No tenían los otros 9 fe, por eso los otros tampoco tenían fe. Entonces, como ellos no tenían fe, el que tenía fe de verdad es este que volvió. No, no es así tampoco. Porque fíjense que si leemos del versículo 12 al 13, dice que Jesús entró a la aldea y le salieron al encuentro estos 10 leprosos, ¿no? Dijimos que según las leyes del Antiguo Testamento, un leproso tenía que estar aislado. Y tenía que estar aislado, además de este espacio comunitario. En el del versículo 45 al 46 del capítulo 13 de Levítico dice que la persona que se encuentre, en la que se encuentre esta infección, ¿no?, deberá rasgar su ropa, andar despeinada, cubrirse el rostro hasta el labio superior y anunciar mientras camina, soy impuro, soy impuro. Mientras dure la enfermedad, será considerado impuro y tendrá que vivir fuera del campamento, dice esto. O sea, tiene que ser una persona identificable, porque por eso dice que se tiene que rasgar la ropa, tiene que despeinarse, tiene que taparse hasta el labio y tiene que gritar, mientras va a donde fuera tiene que decir, soy impuro, para que la gente supiera que estaba enfermo. Pero además, fíjense, dice que no podía vivir dentro del campamento. Esto quiere decir, en términos de los tiempos de Jesús, no podía vivir dentro de la aldea. Sin embargo, Jesús entró en la aldea y ellos estaban en la aldea. Ellos estaban rompiendo con esta ley. ¿Por qué? Porque ellos querían encontrarse a Jesús y querían pedirle a Jesús que los sanara. Esta es una fe enorme. No solamente fue gran fe el hecho de que Jesús le dijo, bueno, vayan a mostrarse, entonces se fueron a mostrarse. Eso también es fe, pero el hecho de que se atrevieran a romper la ley para encontrarse con Jesús y pedirle que los sanara, era también una fe. Ellos también tenían fe. Pero esta fe era una fe, una certeza de que iban a ser sanados, una certeza de que iban a ser curados, que Jesús iba a poder hacer algo por ellos. Y era una fe importante, sin embargo, no era una fe para la salvación, no era una fe para obtener la vida eterna, no era una fe para ser separado como pueblo de Dios y destinado al reino de los cielos. No era esa fe. Tenían una fe que logró una obra increíble, un milagro increíble a nivel material, a nivel físico, ¿cierto? Porque su enfermedad desapareció. Sin embargo, no tuvieron una fe suficiente como para transformarse espiritualmente. Entre nosotros, aún entre los creyentes, aún dentro de la iglesia, existen personas así. Existen personas que se acercaron a Dios por un montón de necesidades, ¿no? Por problemas. Y cuando se acercaron a Dios, se dieron cuenta porque pidieron a Dios y porque Dios es bueno, porque Dios muestra su gracia para especialmente a los más débiles. Sus problemas se solucionaron. Tal vez fueron sanados. Tenían alguna enfermedad y fueron sanados. Tal vez resolvieron el problema económico. Tal vez tenían este conflicto realmente terrible con su pareja, con su cónyuge, con los hijos y resolvieron este problema. Y fueron bendecidos, ¿cierto? Pero esto no necesariamente significa que recibieron la salvación. Porque la fe para la salvación es
otra cosa. La fe para la salvación implica no solo decir, ay, mira, me sanó. Yo era leproso, me sanó Jesús. No es solo eso, sino que es volver a Jesús, encontrarse con Jesús. Porque ¿se acuerdan? Estaban a lo lejos, porque como leprosos no podían acercarse a Jesús, ¿sí? Y a los gritos le dijeron, tened compasión de nosotros. Es lo único que le dijeron. Pero ahora volvió, pudo pararse enfrente de Jesús, pudo verlo, pudo inclinarse para saludarlo, pudo darle alabanza, pudo agradecerle. Esta es diferente. Esta es una fe diferente, este es un encuentro diferente. No es que no hubo encuentro previamente, porque Jesús los vio, ellos lo vieron a Jesús. Pero este encuentro no es el mismo. Ellos, los que estuvieron a lo lejos, tuvieron la fe para ser sanados, para ser bendecidos, para vivir una buena vida, porque recuperaron su existencia, ¿verdad? Sin embargo, este samaritano obtuvo la vida eterna, obtuvo la salvación. A Jesús, a Dios le interesa lo que nosotros hagamos después de ser los recipientes, los beneficiarios de su gracia, de su milagro, porque cuando venimos a agradecer, cuando venimos a agradecer, ¿saben qué ocurre? En ese momento nosotros llegamos a reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios verdaderamente. Volvemos, ¿sí? Y yo completo esta trayectoria que Dios deseaba que completara. Porque vieron que Dios llama, ¿no? Nos da un llamamiento. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que reaccionar, escuchar esa palabra, ¿no? ¿Quién nos habla? Nos habla, entonces escuchamos esa palabra y al escuchar esa palabra, nosotros, ¿qué podemos hacer? Tenemos que reaccionar. Podemos decir, ¡ay, qué buenas palabras! ¡Qué palabras tan sabias! ¡Qué palabras tan buenas! Pero podemos quedarnos ahí. O podemos, esta es una buena palabra y hay que obedecer y volver a Dios y acercarnos a Dios. Entonces, en ese caso, hacemos toda la trayectoria. Esta es la fe de la salvación. Escucho la palabra, reacciono a esa palabra, volviendo ante Dios, entonces cierro todo el círculo de la salvación. Me acerco a Jesús. Los 9 que no hicieron esto, conocieron a un Jesús que era bueno, que era maestro, que era profeta tal vez, que era tal vez Elías resucitado. No sabemos, pero un gran maestro. Pero el samaritano que volvió lo conoció como el Hijo de Dios, como el Mesías, como Dios en carne. Lo conoció de este modo. A Dios, lo único que le interesa con respecto a nosotros, yo sé que cuando yo predico, digo, hay que vivir de este modo, hay que rendir el culto, hay que hacer este tipo de servicio a Dios, hay que vivir de este modo en este mundo. Nosotros decimos un montón de estas cosas, pero en realidad lo fundamental, lo que a Dios le interesa es que nosotros recibamos la salvación. Nosotros terminemos en el cielo y no en otro lado. Que nosotros escuchemos la palabra de Dios, creamos en esa palabra y volvamos a Dios para agarrarnos de Dios y no soltarnos hasta ir al reino de los cielos. Esto es lo único que le interesa. Que después nosotros vivamos de manera honesta, que tengamos éxito, que ganemos un montón de dinero, que seamos famosos. Sí, bueno, qué bueno, si te va bien, Dios también se alegra, pero no es lo que más le interesa a Dios. Entonces nosotros debemos volver y no podemos volver si seguimos siendo el centro del universo nosotros. Yo soy el ombligo del mundo, el mundo gira alrededor de mí, entonces nunca voy a poder volver. El centro tiene que ser Jesús. Los 10 leprosos eran Jesús-céntricos mientras estaban enfermos, mientras necesitaban ser sanados, mientras escucharon la palabra de Jesús e iban a buscar al sacerdote. En el momento en que fueron sanados, ¿qué ocurrió? Dejaron de ser Jesús-céntricos para volver a centrarse en ellos. Por eso no pudieron volver estos 9. El único que volvió siguió teniendo como centro de su existencia a Jesús. Por eso volvió. Y
volvió y ¿qué es lo que hizo? Dice que se postró frente a Jesús, se inclinó, ¿sí? Se arrodilló y puso la cabeza en el piso. Esto nosotros sabemos qué significa. Significa yo me rindo a vos, me someto a vos. Vos sos mi Dios, mi Señor. ¿Enfrente de quién se postraba en ese momento? Frente a los dioses y frente a los reyes, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo cuando nos postramos? Reconocemos la autoridad y potestad absoluta de ese alguien delante de quien nos postramos sobre nosotros, ¿sí? Es esto lo que estamos reconociendo. Cuando el samaritano se inclinó frente a Jesús, está diciendo, vos sos mi Señor, vos sos mi dueño, vos podés hacer lo que quieras conmigo. Y dice que glorificó, ¿sí? Dio gloria. Glorificar literalmente significa valorar algo o alguien por su real sustancia. Entonces, si él vino y reconociendo a Jesús como su Señor, lo glorificó, significa que lo glorificó como Dios. ¿Por quién era? No es que le dio las gracias diciendo, vos sos un buen maestro, te alabo porque vos sos un maestro bueno. No hizo eso, sino que lo alabó por ser hijo de Dios, por ser él no termina de entender del todo bien, porque así recién lo conoció, pero entiende que es otra cosa y lo glorificó por esto. Y dice que agradeció, finalmente. Agradeció porque se dio cuenta que era él el que lo había sanado, el que le había dado una nueva vida, el que le había provisto. Esto es lo que reconoció, por eso pudo volver y hacer todo esto. Entonces, ¿qué significa? Lo agradeció, le agradeció, lo glorificó, se postró delante de él. Significa que se dio cuenta un poquito de quién era él. Lo vio y se dio cuenta que era de quien se habla, el Hijo de Dios. Y cuando nosotros vemos a Dios y lo conocemos, ¿saben qué ocurre? En ese momento empezamos a conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos reflejamos frente a Dios, no frente al mundo, no frente a las personas del mundo. Cuando nosotros lo tomamos a Dios como si fuera mi espejo, es cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos tal como somos nosotros. Vieron que nosotros, si somos hijos, cuando vemos a nuestros papás, si tenemos hijos, cuando nuestros hijos nos ven a nosotros, nos damos cuenta de qué, de cómo somos nosotros. Yo me doy cuenta un montón de veces yo soy así por determinado gesto que yo encuentro en mi mamá también, que encontraba en mi papá, pero también, ¿saben qué? En mis sobrinas. Y son sobrinas, no son hijos míos. Si yo tuviera hijos, yo creo que me daría cuenta mucho más. Nosotros, cuando vemos a nuestros padres, nos damos cuenta de esto. Cuando vemos a nuestros hijos, nos damos cuenta de esto. Cuando nos reflejamos frente a Dios, darse cuenta de quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros es mucho más claro. ¿Por qué? Porque Dios es el modelo original nuestro. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y nosotros fuimos hechos como Dios. Entonces vemos a Dios y decimos, yo soy muy parecido a Dios en estos aspectos. Pero en esto soy diferente. ¿Por qué? Yo debería ser como Dios. ¿Por qué soy diferente? Esto es lo malo en mí. En esto soy igual a Dios. Esto es lo bueno de mí. Es cuando nos damos cuenta cómo somos verdaderamente. Y cuando nos damos cuenta cómo somos nosotros al reflejarnos frente al espejo de Dios, nos damos cuenta de dos cosas muy importantes que no son muy agradables. En primer lugar, nos damos cuenta que nosotros tenemos esta condición de depravación absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no existe justicia natural en nosotros, no existe bien natural en nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque somos de naturaleza pecaminosa. Esto es lo que decía Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice que no hay justo, ni uno solo. Esto cuando dice que no hay justo, no es en ese momento, en los tiempos contemporáneos de Pablo, sino en el pasado y en el futuro. ¿Sí? Esto es continuo. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Esto qué quiere decir? Todos los seres humanos fundamentalmente están desprovistos de la justicia, del bien.
Naturalmente somos pecadores. Esto es depravación absoluta, corrupción absoluta, en términos más teológicos, ¿sí? Esto es de lo que nos damos cuenta cuando vemos a Dios. Nos reflejamos y nos damos cuenta, no existe nada bueno en mí. Esto es lo que alabamos también, ¿no? Hay alabanzas que hablan de esto. Y luego nos damos cuenta de algo más, que nosotros tenemos una impotencia absoluta. ¿Para qué? Para hacer el bien. Lógico, si somos personas absolutamente pecadoras, desprovistas del bien, no podemos hacer cosas buenas. Si yo soy agua, todo lo que salga de mí va a ser agua, ¿sí? O sea, si yo soy jugo, lo que vierto de mí va a ser jugo. Yo soy pecador, no puede salir cosas buenas de mí. Entonces, ¿qué dice Pablo? Estos versículos que para mí es tan confuso y es reiterativo, porque yo me imagino que Pablo decía, estaba como, quería enfatizar y no podía creer por su parte esta verdad de Dios, ¿no? Porque sentía que, ¿cómo es posible que ocurra esto después de tanto tiempo, tanto esfuerzo que yo hago y yo soy un apóstol? Yo creo que dice y repite y vuelve a decir por esa razón, ¿no? Del versículo 17 al 20, Pablo dice esto: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se entiende hasta acá? Pero vuelve a decir lo mismo, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vuelve a decir lo mismo, no tengo el bien, tengo deseo de hacer el bien, pero no lo puedo hacer porque no hay bien en mí. Luego dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice que lo que termina haciendo es el mal. Y no lo hago yo, pero es lo que está dentro mío. Lo que está diciendo es que no importa la voluntad que Él ponga, el esfuerzo que haga, la intención buena que tenga, lo que termina haciendo es siempre malo. Nosotros decimos, pero yo no soy así, yo soy un buen papá, una buena mamá, o yo soy un buen hijo, o yo soy un buen jefe. Pero fíjense, si dentro nuestro, si no tuviéramos nadie que se fijara en nosotros, si no tuviéramos consecuencia alguna sobre nuestras acciones, ¿realmente haríamos el bien obligado? No, nosotros haríamos cosas que nosotros tenemos ganas de hacer. Lo primero que surge de nosotros es, ante cualquier situación, siempre son críticas, ¿no? Siempre quejas. Yo esta mañana venía y decía, qué calor que hace, ¿cómo puede ser? Es insoportable. Y hace una semana decía, qué frío que hace cuando llega el verano. Somos así. En las cosas más superficiales, en las cosas profundas también somos así. Existe el deseo en nosotros de hacer el bien porque está el Señor en nosotros. Sin embargo, nosotros, nuestra naturaleza, que todavía no restaurada del todo, no perfeccionada del todo, siempre hace el mal. Y esto es de lo que nos damos cuenta cuando nos encontramos con Dios y nos vemos frente a Dios. Nos vemos en la profundidad de su imagen, no de manera superficial. Lo que nos dice la palabra, la imagen que nos da de Dios de la palabra, la imagen que nosotros entendemos y vemos cuando nosotros meditamos sobre la palabra y oramos. Esta imagen nos muestra quiénes somos nosotros y somos pecadores. Y por esta razón volvió, este samaritano se arrodilló, se sometió, se rindió y agradeció. Y esto es lo que hacemos nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros. Dios nos da su gracia, nos da su sanidad, nos da su bendición. Si nosotros clamamos por su ayuda y le decimos, Hadanim, me voy a morir, ¿me ayudas? Dios nos ayuda. Pero ¿qué tenemos que hacer luego de haber sido beneficiarios de tanta gracia? Tenemos que volver. No tenemos que seguir nuestro camino, sino tenemos que volver a Dios. Y al volver a Dios, nosotros nos damos cuenta
que no somos más que pecadores y que Dios nos dio su gracia unilateral para la salvación eterna nuestra y nos convirtió en sus hijos. Y por eso nos rendimos para agradecer a Dios. Nosotros no tenemos en cuenta lo grande que es esto. Estamos tan ocupados persiguiendo nuestras necesidades inmediatas que no reflexionamos sobre lo inmenso que es la salvación, lo importante que es la salvación, lo costosa que es la salvación. A nosotros no nos cuesta nada, es verdad. Escuchamos la palabra y decimos, ay, es verdad, sí, Jesús se murió por mí, yo creo en esto, tengo la salvación, pero para Dios fue costosísima. Nosotros nacemos y a nosotros nacimos sin demasiado esfuerzo porque el esfuerzo lo hizo nuestra mamá, ¿sí? Sufrió durante 24 horas, a veces mucho más, ¿sí? Terminaron operándose o no. Mi mamá todavía hasta el día de hoy me dice, ¿sabes la cantidad de bolsas de sangre que me tuvieron que, ¿no?, dar? Porque cuando te tuve a vos, porque venías bien y después te tuviste que dar otra vuelta, entonces me hicieron cesárea. Hasta el día de hoy me dice esto, ¿no? Pero es verdad, mi mamá realmente estuvo mal. Dice que en esa época no era como ahora, ¿no? Entonces, ¿quién pagó por esto? Nuestras madres. A nosotros no nos costó nada porque nos sacaron, ¿no? Es lo mismo. A nosotros no nos costó nada, pero eso no significa que sea gratuito, que no haya sido costoso, que no haya sido pagado, que no tenga valor. El hecho de que nosotros lo hayamos recibido gratuitamente no significa que no sea valiosa. Y la salvación es lo más valioso que nosotros tenemos, es lo más importante. Y tiene que ser el fundamento, la razón única, inalterable de nuestro agradecimiento. Nosotros estamos en este mes de agradecimiento y vamos a agradecer por un montón de razones. Vamos a agradecer por habernos protegido Dios durante este año de enfermedades, de poder todavía sostener nuestro trabajo con mucho esfuerzo, sacrificio, pero estamos aguantando todavía en nuestro negocio, en nuestro empleo, ¿sí? Y estamos agradecidos por eso. Nuestros hijos, después de todo un año y medio, están finalmente yendo al colegio, están recuperándose, estamos agradecidos. Estamos rindiendo culto presencial, ¿no? Desde la casa estamos agradecidos. Pero básicamente estamos agradecidos porque nosotros pudimos volver a Jesús, a Dios, por la gracia de Dios también. Y estamos acá porque somos hijos que han sido salvos por el Señor. Así que buen Padre, te damos las gracias, te agradecemos, Señor. Señor, por todas las cosas que nosotros sentimos que son buenas en nuestras vidas, te agradecemos. Pero, Señor, también abrimos nuestros labios para agradecerte aún por las cosas más dolorosas. Señor, por los sufrimientos y las tribulaciones de nuestras vidas. Señor, agradecemos porque confiamos en vos, vos que nos diste la salvación, la vida eterna. Sabemos que permitís este sufrimiento, este problema, esta tribulación, este dolor, por un propósito. Señor, por eso, por todas las cosas que ocurren en nuestras vidas, te agradecemos, porque fundamos nuestro agradecimiento en la vida eterna, en la salvación que vos nos diste a nosotros de manera gratuita, pero con mucho sacrificio de tu parte. Te damos las gracias por todo, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a finalizar el culto con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.